estimados docentes, en esta oportunidad vamos a dar las indicaciones para la sesión 4 de multiplicación de números enteros en el contexto de las tiles. Bien, vamos a presentar entonces primero la meta del día de hoy, que es describir la representación gráfica y simbólica de la multiplicación de números enteros a partir del uso de las tiles. ¿Ya? Entonces, bien, en este caso nuestra meta es que describan la representación gráfica y simbólica. Luego vamos a iniciar entonces con un primer rescate de saberes previos, que es cómo ellos representan la multiplicación de números enteros de manera gráfica y literal, ¿no? Entonces, les damos tiempo para que piensen y nos puedan ir contestando alguna forma de cómo ellos representan o entienden la multiplicación. Por ejemplo, pueden decir 3 veces 2, pueden decir 3 grupos de 5, pueden hacer dibujos, ¿no? Y, de distintas formas, ¿no? Entonces, esa es la forma como ellos representan la multiplicación. De repente, por ahí un alumno puede decir, escribir el 3 por 2. Entonces, podemos hacer alguna pregunta que ahonde un poco más en ese sentido. Luego presentamos la rutina de pensamiento, lo que pensamos sobre la meta, ¿no? Que es que ellos entienden la multiplicación de números enteros, ¿no? Para luego, al final de la clase, comparar con lo que ahora piensan sobre la multiplicación de números enteros. Bien, ahora sí entramos a la primera parte, que es cómo ellos representarían la multiplicación de números enteros o qué acciones ellos tendrían que realizar al multiplicar números enteros, pero usando en este caso las tiles, ¿no? O el trabajo que hayamos hecho previo a las tiles. Muy bien. Entonces, ellos pueden ir trabajando, podemos pedirles que abran su álgebra tiles y ellos pueden ahí ir representando, por ejemplo, los números enteros en grupos, por ejemplo, 2 grupos de 3 pueden representarlo de esta manera. O también pueden ellos ir representando los grupos. Podemos usar estas herramientas que nos provee el Algebra Tiles. Podemos copiar y formar grupos, 2 grupos también de esta manera, 2 grupos de 3, ¿no? Entonces, en este caso, en ambos casos, hemos representado de manera gráfica con el Algebra Tiles, pero también exijamos en este aspecto lo que significa, ¿no? Que significa, en nuestro contexto de las tiles, significa agregar 2 grupos de 3 tiles tipo 1, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, tenemos nuestra representación gráfica en el contexto de las tiles y también nuestra representación literal. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos trabajado con números positivos. Pasamos a el siguiente aspecto, es el siguiente caso, que es que el primer producto es positivo y en el segundo es negativo. Entonces, ¿cómo ellos podrían representar esto? Entonces, partimos de lo literal, ¿no? Lo que hemos visto, que es agregar, en este caso, agregar, ya, cómo ellos cómo representan. Entonces, hay que darles un tiempo para que ellos puedan hacer su representación usando el álgebra Tiles. En este caso, ellos van a representar, ¿no? 3 por menos 2, ¿sí? Entonces, ellos van a tener que ir representando. Hay que ir despacio con ellos para que ellos puedan hacer su interpretación del 3 por 2, ¿no? En este caso ellos pueden ya llegar a la conclusión de que es agregar 3 grupos, pero no de 2 tiles tipo 1, sino en este caso sería agregar 3 grupos, ¿no? De 2 tiles. Entonces vamos a ir a un poquito acá para que podamos usar esta herramienta. Copiamos, colocamos un segundo grupo y en ese caso tendríamos 3 grupos de 2 tiles tipo -1, como nos indica acá. Y le preguntamos, entonces, podemos preguntar a los chicos qué significará para ellos entonces el primer producto y el segundo. Entonces, el primer producto, ellos pueden ir respondiendo, una respuesta que pueden dar es la cantidad de grupos. Entonces, el 3 representa la cantidad de grupos, exacto. Entonces, quedamos eso, que el 3 representa la cantidad de grupos. Y el segundo factor representa el tipo de tiles que estamos, la cantidad y el tipo de tile que estamos utilizando. Entonces, verbalmente podemos escribir entonces, agregar 3 grupos de grupos de 2 tiles
de dos ties tipo -1, ¿no? Entonces tendríamos este caso. Bien, veamos ahora el siguiente caso. Tenemos otro ejemplo, de repente podemos invitar a los chicos a ver que ahora hagan el siguiente ejemplo, a modo de práctica, y tendríamos que ver el siguiente caso, ¿no? En el caso en el que el primer producto, o el primer factor, perdón, el primer factor es negativo, ¿no? En este caso, menos 3 por 2. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, ¿no? O sea, que el significado que va teniendo cada elemento de la multiplicación en el contexto de las tiles. ¿Sí? Entonces, vamos eliminando esto. Entonces, en el primer caso tenemos menos 3 por menos 2. Y hay que darle el tiempo también a los chicos para que ellos mismos vayan haciendo el menos 3 por 2. ¿Ya? El menos 3 por 2. Bien. Pedimos a los chicos que participen, que nos vayan mencionando cómo ellos lo están haciendo. La cuestión es que ellos lo realicen y luego lo verbalicen. O sea, el trabajo va por ese sentido, ¿no? Pedir la participación también de los chicos, ¿no? Ahora, ellos saben que en el primer significaba agregar, pero era en el caso de que sea positivo. Ahora que es negativo, ¿qué podríamos hacer? Entonces, en ese caso, después decir, hay que quitar 3 grupos, ¿no? Hay que quitar entonces. Pero ¿cómo vamos a quitar si no hay nada en el espacio de trabajo? Pero recordemos, ahí hay que recordar el uso de las parejas nulas. De repente los chicos decirle, pero si no hay, podemos agregar parejas nulas, ¿no? Y podemos agregar tantas parejas nulas, por ejemplo, podemos agregar 3 grupos de 2, ¿ya? Y usamos acá la copia. Podemos agregar este tipo, miren. Y tenemos un grupo de 2 y de parejas nulas, ¿no? Hacemos una copia, hacemos otra copia. Y tenemos, miren, varias varias parejitas nulas, ¿cierto? Varias parejitas nulas. Y ahora sí podemos aplicar nuestra operación que dice acá, ¿no? Que es quitar 3 grupos, 1, 2, 3 grupos, que, que tienen 2 tiles. Entonces, ¿cuál tomamos? ¿El primero o el segundo? El segundo nos indica el tipo de tile, ¿no? El tipo de tile que es el tipo 1. Entonces, seleccionamos este grupo y lo quitamos. Entonces, nos quedaría esta tile como resultado, ¿sí? Que es menos 6, ¿ya? Muy bien, lo colocamos a un costado. Igual menos 6. Bien, entonces podemos invitar a los chicos que hagan, a ver, que realizan la siguiente multiplicación en este contexto. Perdón, antes que me olvide, tenemos que indicar acá la representación literal, ¿no? Eso sí, importante, para visualizar lo que están pensando, que es quitar 3 grupos de 2 tiles tipo -1, tipo 1, perdón, ¿no? Quitar 3 grupos de 2 tiles tipo 1, que es lo que se ha hecho, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Hemos quitado 3 grupos de 2 tiles tipo 1. Perfecto. Muy bien, entonces, luego presentamos algunos ejemplos para que los chicos vayan resolviendo estos ejemplitos que tenemos aquí. Y también podemos ir viendo algunas regularidades como el traslado del signo, ¿no? De menos 4, que está en el 4, acá el menos 5, y porque ambos resultados son lo mismo. Pues ahí hay una propiedad de la multiplicación, ¿no? Es como, podemos establecerlo como una conjetura. Lo mismo aquí, ¿no? Que si yo tengo dos números que se multiplican, sus opuestos multiplicados también dan el mismo resultado. Y finalmente, para terminar esta parte, presentamos la definición, ¿no? De producto de multiplicación de números enteros, qué significa cada elemento. Sí, acá tendríamos lo que va significando cada elemento, tanto para cuando son el primer, el primer factor es positivo y cuando el segundo factor es negativo. Luego modelamos un ejemplo para que quede claro. Podemos ir introduciendo también el signo del positivo, entendiendo de que el positivo y que no tenga signo significa que es positivo. Entonces también podemos ir agregándolo. Y finalmente, y para concluir la actividad, presentamos un quiz para que los chicos practiquen el producto de números enteros, ¿ya?
Todavía no estamos usando la regla de signos. Vamos a ver en la siguiente sesión, ya vamos a establecer la regla de signos como una regularidad que ya estamos encontrando. Ya los chicos, muchos de ellos de repente ya están haciendo la conexión con la regla de signos de la multiplicación, pero por el momento trabajemos con la tal. Ya en la siguiente sesión que viene, ahí ya vamos a decir, vamos a que ellos ya de manera ya estricta puedan decir, esta es la regla de signos, ¿no? Y esta regla de signos tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué se origina de esta manera? Bien, estimados docentes, entonces esta es hasta que estamos terminando. Nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.